La práctica del aborto es una experiencia terrible que deja serias secuelas en toda la parte emotiva y emocional de la madre que aborta, que elimina la vida de su hijo, que ofende seriamente a Dios y a la sociedad y que además mata a un ser humano, porque un embrión es un ser humano en todo el concepto, en toda la extensión de la palabra. Eso lo demostraremos hoy aquí en el Pulso de la Fe. Quédese con nosotros, acompáñenos, la experiencia traumática, horrible del aborto. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. En efecto, aquí en esta mesa platicaré con Patricia Sandoval. Ella nos va a compartir su testimonio muy fuerte acerca del aborto. Ella es una mujer que mató a 3 de sus hijos mediante el aborto. Platicaré aquí también con un filósofo y teólogo para hablar sobre esta ofensa que es a Dios, al prójimo y a la sociedad. Y además estará aquí Pilar Calva, médico genetista, para decirnos por qué un embrión es un ser humano. Comencemos, sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe, con esta nota que nos introduce al tema, la postura, la enseñanza, el magisterio de la Iglesia en torno al abominable crimen del aborto. La fe en Jesucristo enseña que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Pues desde el primer momento de su existencia, al ser humano se le deben reconocer sus derechos de persona, entre los que está de manera fundamental su derecho inviolable a vivir. Desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado, enseñanza que permanece invariable porque el aborto provocado es gravemente contrario a la ley moral. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El derecho inalienable a la vida de todo ser humano inocente constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, pues los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por la sociedad civil y por la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Cuando una ley priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Y cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Queridos amigos, es un grande gusto para un servidor recibir hoy a Patricia Sandoval. Ella viene a compartirnos un testimonio verdaderamente emotivo. Le platicaré algo de Patricia. Nació en Estados Unidos, en California. A los 19 años de edad tiene relaciones sexuales con su novio, queda embarazada en 3 ocasiones y ella aborta a sus hijos. Después trabajó en la clínica de abortos Planned Parenthood como asistente bilingüe, y ella allí comienza a darse cuenta de la realidad terrible del aborto y de las secuelas que quedan. Cae en las drogas, se queda viviendo 3 años en la calle, verdaderamente su vida llega casi al final. En eso viene un llamado del cielo, una conversión, regresa a su casa, y ahora Patricia Sandoval lleva 8 años trabajando en el Ministerio Provida y siendo una gran promotora de la vida humana en gestación. Patricia, muchas gracias, bienvenida. No, gracias a ustedes por tenerme en su programa. Es un grande gusto estar con una mujer tan valiente que
no oculta lo que hizo, sino que sabe sacar de un mal un bien mayor. Muchas gracias. ¿Qué pasó, Patricia? Bueno, todo comenzó en casa. Desafortunadamente en mi casa no reinaba Dios. Nosotros no practicábamos la fe católica. Me bautizaron, hice mi primera comunión, pero en realidad Dios no reinaba en nuestra familia. Nosotros creíamos mucho en la nueva era, la brujería, las psíquicas, los horóscopos, jugamos la ouija en casa. Entonces se pueden imaginar la maldición que había en mi casa. Cuando tenía 12 años de edad, tuvimos un curso en el colegio sobre la sexualidad. Nos trajeron plátanos, condones, nos trajeron anticonceptivos y nos enseñaron cómo aplicar un condón para que el día que nosotros decidimos tener relaciones sexuales, practicar el sexo seguro, ¿verdad? Nos platicaron que la masturbación era algo muy normal. Jóvenes, es mejor que ustedes se masturben que tener relaciones sexuales con diferentes parejas para que no se contaminen una enfermedad de transmisión sexual. Nos dijeron que la pornografía no hacía daño. Nos explicaron cómo los hombres tienen relaciones sexuales con los hombres y las mujeres con mujeres. Entonces totalmente nos contaminaron la inocencia, salimos con una mente pervertida, pero creíamos que esto era la verdad. ¿Te parece que más que una prevención fue una promoción de una sexualidad desordenada? ¿Sí? Así fue. Y fueron las mismas gentes de Planned Parenthood, ¿verdad? Entonces, cuando yo salí de ahí dije, bueno, lo único que tengo que hacer el día que yo tenga relaciones sexuales es cuidarme y practicar el sexo seguro. Y así fue. A los 19 años conozco a mi primer novio. Yo lo quería mucho. El engaño de los jóvenes es, si tú amas a tu novio, le vas a entregar todo de ti, ¿verdad? Entonces yo le quería entregar mi virginidad. Lo único que tengo que hacer es usar un condón, practicar el sexo seguro. Falló el condón, salgo embarazada. Y cuando salgo embarazada, empiezo a llorar del miedo, porque lo que importaba era qué dirían la gente, qué diría mi papá me va a correr de la casa, mis metas, mis sueños. Embarazada, yo no voy a poder estudiar, yo no puedo viajar por el mundo, se terminó mi vida aquí. Y aparte, como yo era tan vanidosa de chica, yo decía, voy a engordar y se me va a desfigurar el cuerpo. Entonces, cuando le hablo a mi novio, me apoyó muchísimo. Y no saben cómo me ayudó tanto el apoyo de él. Decidí al principio decir que sí. Que si naciera tu hijo. Claro. Trabajando en este ministerio, la causa número 1 por la cual una mujer aborta es el abandono del hombre. Pero tenemos que recordar que el aborto también es del hombre. Cuando aborta la mujer, aborta al hombre. Aborta al hijo de ella y aborta al hijo de él. Claro. Sí. Entonces, al principio decidí tenerlo. Miré mi ultrasonido, miré la cabeza, los brazos y el corazón. Yo tenía 2 meses. Cuando pasaron los meses, ya tenía 4, pasaron otros 2 meses, y mis amigas llegan a mi casa llorando, me dijeron, estás muy chica, estás loca, ¿qué estás haciendo? Entonces, decidí abortar, porque dije, tienen razón, yo quiero seguir con mis estudios, con mis sueños, el egoísmo, el yo. Pero mi novio no va a aceptar un aborto porque es mexicano y en mi cultura no abortan. Le voy a echar mentiras, voy a abortar y después le voy a decir que perdimos el bebé. Cuando llegué a la clínica... ¿Planned Parenthood? No, esta clínica era otra clínica. Para mi sorpresa habían niñas de 13, 14, 15 años en la sala de espera. Eran como 30 niñas listas para abortar ese día. En Estados Unidos existe la ley que cuando una chica cumple 13 años de edad, puede abortar sin el consentimiento del papá. Es más fácil que una joven aborta que hacerse un tatuaje, que perforarse un oído, porque para eso necesitan el permiso del papá. Y tienen que tener 18 años. Vamos a ver, Patricia, ¿qué es lo que les fue a decir allí a los Estados Unidos el Papa Francisco? Perfecto. El 24 de septiembre, cuando estuvo en el Congreso? ¿Qué les fue a decir a todos estos norteamericanos promotores de esto que tú me cuentas, no? Claramente les dijo lo siguiente. Do unto others as you would have them do unto you. This rule points us in a clear direction. Let us treat others with the same passion and compassion with which we want to be treated. Let us seek for others the same possibilities
which we seek for ourselves. Let us help others to grow as we would like to be helped ourselves. In a word, if we want security, let us give security. If we want life, let us give life. If we want opportunity, let us provide these opportunities. The yardstick we use for others will be the yardstick which time use for us. The Golden Rule also reminds us of our responsibility to protect and defend human life at every stage of its development. ¿Qué te parece cómo se los va a decir el Papa? Precioso, es la verdad. La regla de oro: no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, y respetar la vida humana en todas sus etapas, por supuesto desde la gestación. Claro. Entonces, decides abortar con todas las facilidades que los Estados Unidos otorgan, y ahora también la Ciudad de México. Sí. ¿Y qué sucede, Patricia? Pues aborté y desafortunadamente empecé a tomar los anticonceptivos, que sabemos que también no previenen ningún embarazo. Ahí fui engañada y además son abortivos. Una mujer puede abortar hasta 6 hijos al año con los anticonceptivos. En la clínica me dijeron: Patricia, no estás haciendo nada malo, es una bolsa de células. Yo decidí creer esa mentira, aborté, seguí practicando el sexo seguro con las pastillas anticonceptivas. Fallaron 6 meses después de mi primer aborto. Salgo embarazada otra vez. Dije, no puede ser posible que salga embarazada. Bueno, es una bolsa de células. Me fui con Planned Parenthood. Y yo recuerdo que salí tan agradecida con ellos porque la doctora me aplaudía, me decía: qué valiente eres, estás haciendo lo correcto, no estás llorando, eres de las pocas mujeres que se desmayan, te quiero felicitar por ser valiente. Me dieron mis condones, anticonceptivos, y yo salí agradecida con ellos porque yo creía que ellos ayudaban a los jóvenes. Después de abortar por segunda vez. Sí, claro. Entonces seguí deprimida después de eso. Me quería suicidar, sentí que mi vida no valía nada, me ponía ansiosa, desesperada, tenía pesadillas, me traumaba cada vez que miraba un bebé llorar. Mi novio se la pasaba triste, no sabía lo que pasaba conmigo y él siempre soñaba una niña. Y lo que estaba pasando es que los dos estábamos sufriendo el síndrome posaborto, pero él nunca se dio cuenta que yo había abortado. Ajá. Pero él sintió esos síntomas inconscientemente. Entonces sigo con mis pastillas anticonceptivas y salgo embarazada por tercera vez. Y esta vez estaba furiosa y dije: no, yo no me voy a sentir culpable y miserable. Voy a manipularlo, me va a acompañar a abortar y después lo voy a dejar. Entonces le dije que yo lo quería mucho, que vamos a casarnos, tener familia. Me acompaña a la clínica y durante el aborto, cuando sentí que él lloraba y me bañaban sus lágrimas sobre mi cara y vi como él estaba afectado por el aborto, el hombre está afectado por el aborto, ahí es cuando me sentí como una mugre, corazón de piedra. Cuando salí de ahí, me fui a vivir a otra ciudad, Sacramento, California. Primera vez que vivo fuera de la casa de mi padre. Y comienzo a trabajar para Planned Parenthood, la clínica, porque yo quería defender los derechos de la mujer y yo quería ayudar a los jóvenes. Entonces, trabajando ahí, yo feliz, me enseñaron cómo manipular a las mujeres. Aquí no se usa la palabra bebé, él, ella, mamá o papá. Aquí no vas a traer fotografías de tus sobrinos, porque si una mujer entra y decide no abortar, perdemos dinero. Entonces me dijeron: jamás en la vida vayas a dejar que esas mujeres miren el ultrasonido. La pantalla tiene que estar volteada hacia la doctora y la enfermera. Para que no vean a su hijo. Claro. Ajá. Me decían: aquí vas a decir que es una bolsa de células. En realidad yo estaba un poco confundida porque yo decidí creer que era una bolsa de células. Las que más abortan aquí en Planned Parenthood son las mexicanas
que no tienen papeles inmigratorios, que vienen de México, por eso es importante que hablaras español. Cuando dijo que las mexicanas eran las que más abortaban en California, dije, ¿cómo? En mi cultura no abortan. Yo tenía que asistir al doctor y a las chicas. Y yo recuerdo que cuando el doctor comenzó el primer aborto con la primera paciente que yo asistí, era una cosa terrible, como una violación. La inyectó con una jeringa así de grande. Después le metió la punta de la aspiradora, que es así. Y yo recuerdo que el doctor le daba a la chica a lo tonto así. Y yo decía, pero ¿cómo el doctor puede ver lo que está pasando? No puede ver. 15,000 mujeres al año salen de un aborto con infecciones estériles, con los ovarios, el vientre, el recto y los intestinos perforados. 20 millones de mujeres mueren cada año durante un aborto. Cuando la mujer decida abortar, está aceptando su muerte también. Como él no podía ver si le sacó todo a la chica, calculó el aborto, bueno, son 5 minutos, ya terminamos, ya sacamos esta cantidad de sangre, abre el frasco, salen los contenidos y están en una bolsa pegada a la máquina. Me mete la enfermera detrás de la clínica, me dice, vacía la bolsa dentro de esa charola de vidrio. Cuando vacía la bolsa, la enfermera mete unas pinzas y saca las partes de los bebés, sacó el brazo y la manita, sacó las piernas, sacó la cabeza. Y es como si Dios paró los tiempos y yo pude contemplar todo. Yo le miré las uñas de los bebés, yo podía ver las huellas de los deditos, en las piernas ya le crecían los vellos, pero lo que más me dolió es que cuando yo miré la cabeza tenía ceja, pestañas, pero la boca estaba abierta como si este bebé gritó por su vida y sintió todo el aborto y no se pudo salvar porque no tenía voz y no sabía cómo defenderse. Y lo tiré a la basura. Y todo el día en Planned Parenthood es totalmente una carnicería de matar humanos. Tenía que buscar partes, tenía que limpiar la sangre después de los abortos. Las mujeres se desmayaban, gritaban. Y al final del día, esas bolsas que están en el basurero, yo tenía que amarrarlas, guardarlas en un congelador, porque si nosotros tiramos esas bolsas de fuera de la clínica, cualquier mujer puede entrar, abrir el bote de la basura y mirar las partes de los bebés. Entonces abro este congelador y lo primero que miro son puras bolsas transparentes de partes humanas acumuladas, convertidas en hielo, de todos los abortos que habían en Planned Parenthood ese mes. Esto que está diciendo Patricia Sandoval, esto a usted nunca se lo había dicho nadie, ¿verdad? Esto es lo que los promotores del aborto callan, como Patricia lo está diciendo. Vamos a escuchar enseguida lo que el Papa Benedicto XVI manifestó cuando él estaba en su pontificado sobre esta realidad, lo que no se calla, lo que no se dice, el síndrome post-aborto, las secuelas que vienen después de que una madre mata a su propio hijo. Vamos a recordar aquello que el Papa Benedicto XVI con valor anunciaba y denunciaba hace apenas unos menos de 3 años. Los médicos en especial no pueden desdeñar el grave cometido de defender del engaño a la conciencia de muchas mujeres que piensan encontrar en el aborto la solución a dificultades familiares, económicas, sociales o a problemas de salud de su niño. Especialmente en esta última situación, la mujer es convencida muchas veces, a veces por los mismos médicos, de que el aborto representa no solo una opción moralmente lícita, sino que incluso un acto terapéutico obligatorio para evitar sufrimientos al niño y a su familia y un peso al que llaman injusto a la sociedad. Así lo decía ya el entonces romano pontífice, el Papa Benedicto XVI. Patricia, es verdaderamente espantoso lo que nos dices. ¿Tú sabes qué se hace después con todos esos restos humanos congelados? Bueno, en aquellos tiempos, hace 14 años, los tiraban en los basureros. Llegaba una compañía mensualmente y los tiraban a los basureros. Hoy en día, lo que están haciendo Planned Parenthood es, ellos guardan esos pedacitos, los órganos de los bebés, y los están traficando. Sí. Y sabemos que salió el caso hace 2 meses. Lo sabemos. Sí. ¿En alguna ocasión tú viste, si acaso, un bebé abortado ya fuera del seno de su madre, continuaba con vida y entonces lo tenían que matar allí? Gracias a Dios a mí no me tocó. No me tocó ver esos casos, pero hubo casos en Filadelfia del doctor Kermit Gosnell, que está en la prisión porque nacían los bebés a los 8 meses.
Él inducía el parto, enseñó a las enfermeras cómo matar los bebés con unas tijeras, volteaban el bebé boca abajo y detrás del cuello mataban a los bebés vivos. Y eso fue un caso que pasó en los Estados Unidos, pero claro, no salió por todas las noticias, o sea, no hicieron el reportaje como lo tenían que hacer, y ese doctor está en la prisión. ¿Cómo quedaste tú después de esto? En tus emociones, en tus sentimientos, en tu mentalidad. ¿Qué sucedió? Háblanos un poco del síndrome postaborto, luego tu conversión y cómo es que ahora eres una mujer que recorre el mundo dando conferencias y pues dando a conocer esta terrible realidad. Bueno, como ya sufría el síndrome posaborto por los abortos que yo había practicado, la depresión, el suicidio, anorexia, sintiéndome vacía, traumada totalmente. El suicidio, es decir, tú tenías ideas suicidas. Claro que Ajá. sí, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Querías quitarte la vida? Claro, o sea, yo estaba sufriendo algo terrible por dentro, pero como yo maté una bolsa de células, no era nada, no identificaba mi dolor con los abortos que yo me había practicado. Tú estabas muerta por dentro, Patricia. Claro que sí. Haber matado a tus hijos te mató a ti. Sí, y haber matado los hijos de otras mamás, porque las engañé. Au. Entonces esa era otra trauma aparte. Pues caí muy fuerte en la droga, porque no sabía cómo entumir mi dolor. Me adicté a la cocaína, a la metafenamina. Y yo ya no era esa chica feliz que estudiaba, que tenía sueños. Una mujer aborta porque quiere lograr sus sueños, pero cuando aborta, nunca termina logrando esos sueños por el síndrome posaborto. Yo quedé tirada en la calle 3 años como vagabundo, totalmente drogada. Quedé tan delgada que parecía esqueleto. De tanta ansiedad me arranqué todo el cabello, yo no tenía cabello, y yo me empecé a jorobar por tantos huesos. Y 3 años perdida, alejada de mi familia, porque era una basura y una asesina. Y quedé tirada en la banqueta un día y no tenía nada, estaba sola, tenía sed, tenía hambre. Y yo recuerdo que yo lloraba porque decía, ¿qué va a ser de mi vida? Soy una basura, no tenía esperanza. Y por primera vez en mi vida sentí a Dios Padre en mi corazón. Y yo volteaba al cielo porque sentí su presencia en el cielo que me miraba. Y yo volteé al cielo y yo le dije, no tengo nada. No te conozco, pero sé que existes. No tengo droga, no tengo familia, no tengo nada, soy una basura. Pero te quiero dar las gracias porque tú me dices una familia hermosa. Yo era feliz cuando era niña y yo destruí mi vida y te quiero pedir perdón. En ese momento me puse en posición de feto y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y de repente sentí que alguien me abrazó por detrás. Y cuando yo volteé a ver que me abrazaba, una chica hermosa de mi edad, ojos azules llenos de misericordia, su nombre es Bonnie, y me dijo, Jesús te ama. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, Jesús te ama. Yo soy mesera en aquel restaurante. Y Dios habló en mi corazón y me dijo, Bonnie, voltea hacia la ventana y dile a esa muchacha que está tirada drogada que yo la amo, que aunque su padre o su madre la abandonen, yo nunca la voy a abandonar y yo estaré con ella hasta los finales de los tiempos. Y esa chica me levanta de la calle con tanta fuerza y amor y me lleva a mi casa. Pero eso era el amor de Dios Padre, la misericordia de Dios, quien me levantó y me restauró. Y gracias a esto, cuando regresé a casa, mi mamá se había convertido en la fe católica. Y mi mamá por 3 años oraba el rosario, hincada ante el Santísimo, y por las oraciones de mi madre yo estoy aquí, gracias a ella. Cuando regresaste a tu casa, te encontraste con tu mamá, resulta que ya se había convertido a la fe católica, y en algún momento tú has de haber tenido que pasar por el confesionario. Claro que sí. ¿Qué sucedió allí? Platícanos en un minutito. Mira, no me podía perdonar. Por años me confesaba, pero yo sabía que Dios me perdonaba, pero no podía perdonarme. Pero cuando fui al viñedo de Raquel, el viñedo de Raquel.org, está aquí en México, es un retiro sanación posabortivo, y pude reconciliarme con esos niños y recibir la misericordia de ellos, ahí es cuando pude perdonarme. Te agradezco mucho, Patricia, que hayas venido a compartir con nosotros este testimonio que lo que nos deja es lo siguiente, piénseselo bien, ¿eh? Al practicar, al recomendar, al promover un aborto y al buscarlo. Gracias, Patricia. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hacemos una pausa, regresamos con más de este programa.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, en el Pulso de la Fe. En verdad es impresionante el testimonio de Patricia Sandoval. Ella tuvo la oportunidad de vivir un tratamiento, un acompañamiento de recuperación emocional, mental y espiritual en una institución de Estados Unidos que se llama El Viñedo de Raquel. Vamos enseguida a conocer a la directora del Viñedo de Raquel allá en Estados Unidos, qué es lo que ella opina sobre este daño espantoso que provoca el aborto. Abbiamo visto che ci sono tantissime persone che non parlano mai delle sensazioni negative che hanno e il risultato di questo è che ci sono tantissime emozioni che non vengono mai elaborate. Queste diventano la causa di tantissimi problemi mentali come ansia, depressione, difficoltà a livello di rapporti tra persone, abuso di alcol e droghe, disordini alimentari. Rapporti insomma davvero difficili. Se non si risolvono, questi problemi potranno addirittura influenzare le scelte future. En más del Pulso de la Fe, recibo con afecto al padre Adrián Carlos Lozano Guajardo. Él estudió su filosofía y su teología en la Universidad Pontificia de México, obtuvo el doctorado en filosofía por la Universidad Lateranense de Roma. Actualmente da clases de filosofía y es director espiritual adjunto en el Seminario Conciliar de México. Padre Carlos, bienvenido. Bien, muchas gracias, Roberto. El aborto es una ofensa gravísima a Dios. Sí. Si uso una palabra, es un pecado muy grave, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Pues el Dios de la vida que nos ha creado para participar en esa transmisión de la vida, lo que menos quiere es que nos hagamos daño. Y el daño mayor es suprimir la vida, matar a un inocente, y el más inocente, el más indefenso, pues esto contradice al proyecto del Dios de la vida, que es un proyecto de amor y de transmitir vida. Entonces Dios no quiere que nos hagamos daño, porque también la mamá que recurre al aborto, pues se hace daño a ella y se suprime la vida más indefensa y más inocente. O sea, hay tres daños muy graves. A sí misma la mujer, a su hijo lo mata y a Dios porque Dios quiere el bien, quiere la vida. Dios quiere el bien y el corazón de padre, lo vemos en la parábola del hijo pródigo, pues padece lo que el hijo que se aleja, que se está haciendo daño o está haciendo daño a otros, pues está provocando. Prevalece la excomunión inmediata, late sentencia de aquel que comete un aborto, lo procura, lo recomienda, lo paga, todos que ellos quedan excomulgados. Sí, en principio todos los que colaboran directamente al aborto quedan excomulgados. Ciertamente la persona que para incurrir en excomunión tiene que saber que eso es excomunión, pero en principio sí es algo tan grave, tan delicado, que la Iglesia lo sanciona de esta manera. Muchas veces, Padre Carlos, la mujer es llevada por el hombre que la embarazó, ¿no? Porque es el primer interesado en no tener una responsabilidad económica y entonces la lleva y la obliga a que aborte y hasta lo paga, ¿no? En este caso, ¿qué tan culpable puede ser esa mujer si está siendo obligada? El grado de libertad puede quedar disminuido por varios condicionamientos como estos. Cuando busca apoyo a lo mejor muchos no le apoyan, no le escuchan, y en ese sentido son limitantes para el grado de libertad y por lo tanto de gravedad, en ese caso singular. Pero objetivamente la acción, objetivamente sí es intrínseca y gravemente desordenada y pues muy grave, ¿no? Pero ya en el caso individual hay que ver el grado de libertad que tuvo la mujer. En un momento dado puede ser más culpable el que aconsejó, el que le llevó, y todos aquellos que participaron con más libertad, entre comillas, para lograr este crimen. Hay atenuantes, sin embargo, el crimen se configura y la mujer, aunque haya sido llevada y obligada, de todos modos queda excomulgada. Pero hay una solución, porque la Iglesia es misericordiosa y porque Dios es misericordioso. Vamos antes a ver qué es lo que el Papa Santo Juan Pablo II, en el Ángelus del 26 de marzo de 1995, 10 años antes de morir, ¿no?, dijo él sobre este tema del aborto. Mire. La vita umana è un valore fondamentale e si radica nella dignità stessa dell'uomo.
l'unica creatura che, a differenza di tutte le altre del mondo visibile, è persona, essere, insieme corporeo e spirituale, vale per ogni stadio della vita umana, per l'uomo già nato e per quello ancora nel grembo materno, per chi è sano e per il portatore di handicap o per il malato, per il giovane e per l'anziano. La vita umana è sacra, solo Dio ne è il Signore. Si assiste all'espansione di una preoccupante cultura di morte, emergente non solo nelle guerre fratricide che ancora insanguinano numerose regioni del mondo e nelle forme di violenza compiuta a danno dei più deboli, ma soprattutto negli attentati alla vita nascente e a quella di anziani e malati terminali. La enseñanza del magisterio del Papa Santo Juan Pablo II. Padre Carlos, pero el Señor todo lo perdona. Sí. ¿Qué sucede con una mujer que ha cometido un aborto? Lo vimos como el caso de Patricia Sandoval, y que sufre y que busca la reconciliación y que anhela el perdón de su hijo, a quien mató, y el perdón de Dios también. El corazón de Dios siempre va a estar abierto para recibir a la persona que regresa a este corazón de Padre amoroso. Pero ciertamente Dios lo que menos quiere es que nos hagamos daño. Y el pecado al que más daña es el que lo comete. Hay un dicho que dice, la naturaleza no perdona nunca, Dios perdona siempre, ¿verdad? El hombre a veces. Entonces, el corazón de Dios, los brazos de Dios siempre estarán abiertos para recibir al pecador y cuando nos acercamos al corazón del Padre Celestial. Pero sí vendrá un proceso doloroso, largo, donde la persona tendrá que, en este caso la mujer, que pues recobrar ese sentido de la vida, ese sentido fuerte de que está llamada a transmitir vida y que puede hacer el bien. Pero Dios siempre perdona, eso sí. Ahora que estamos viviendo el Año Santo de la Misericordia, al que convocó el Papa Francisco, ¿qué tan cierto es que él ha permitido que todos los sacerdotes puedan perdonar este pecado, como un signo de la misericordia del Señor? Sí, es cierto, pero aquí es bien importante aclarar que precisamente lo que su santidad quiere es el tocar la ternura del Padre, que en este año quiere hacerse más explícito con este signo, entre otros. Precisamente nos debe decir a un Padre que me quiere tanto, lo que menos quiero es ofenderlo. Entonces nos debe esto hacer vivir más en su gracia y más en su voluntad, y por lo tanto no trivializar las cuestiones de otras cosas como lo es el aborto, sino más bien no querer ofender para nada un corazón que nos ama tanto. Esa debería ser la lógica de la misericordia. Ajá. Yo recuerdo cuando era niño, fíjate qué memoria la mía, ¿no? Allá en el siglo pasado, que fui al catecismo, me explicaron, para una buena confesión debe haber arrepentimiento, dolor de corazón, propósito de enmienda, decirle los pecados al confesor y firmeza de nunca volver a pecar. Sí. Esto va en consonancia con lo que nos dices. Sí. Aunque sea el Año Santo de la Misericordia, no puede uno ir a confesarse, recibir el perdón y luego seguir abortando. Eso no puede ser. Sí, no. Si es un verdadero encuentro con la misericordia, pues debería salir ciertamente la persona diciendo prefiero morir que ofender a un Padre que me quiere tanto. Claro, es cierto. Esto no lo decía Santa Teresa de Jesús. Sí, sí, ¿verdad? Sí, Santa Teresa y también Santo Domingo Sabio, amigo de San Juan Bosco, decía antes morir que cometer un pecado mortal. Ajá. Los brazos de Dios siempre están abiertos para abrazar, para consolar, para restituir la vida de la gracia, pero debemos nosotros preferir cualquier cosa que separarnos del corazón de Dios. Vámonos a Roma, Padre Carlos, y vámonos a un viaje en el tiempo también. Vamos a ubicarnos en el 30 de marzo de 1995, cuando era presentada la encíclica Evangelium Vitae del Papa Santo Juan Pablo II, y el entonces prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, la presentaba con el siguiente comentario. Ci sono 40 milioni di aborti legalizzati nel mondo in ogni anno e
Il proprio problema è che non si tratta semplicemente di delitti, ma di delitti dichiarati diritti, e questa trasformazione di un delitto contro l'umanità in un diritto apparente è motivo di grande preoccupazione, e in questo momento un grido per la vita è necessario proprio per salvare l'umanità. Il Santo Padre, parlando dell'assoluta esclusione di ogni uccisione diretta di un innocente, dichiara che naturalmente la legittima difesa contro un ingiusto aggressore non è uccisione di un essere innocente. La pena di morte può in certe circostanze essere una tale difesa, ma raramente, dice, sarebbe da preferire una evoluzione nella quale anche potrebbe scomparire questa pena di morte. Así lo dijo el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en aquel año de 1995. Padre Carlos, vamos hacia conclusiones. ¿Qué nos vas diciendo para evitar caer, recomendar, promover, pagar un crimen? Se le podrá llamar interrupción legal del embarazo, pero no deja de ser un crimen, porque las cosas feas tienen nombres feos, ¿no? Sí. Sí, pues retornemos la mirada al corazón de Dios, que quiere que nosotros transmitamos la vida. La vida es transmitir también la paz, la alegría, y en el caso de la mujer, transmitir la vida a su hijo. Y precisamente pienso que es el momento de volver la mirada al Padre Celestial para poder vivir siendo promotores de la vida como Dios quiere. Y si ha habido caídas, si ha habido personas que hayan incurrido en el aborto, pues retornar al abrazo del Padre, pero para decir de este abrazo, de este corazón, no me separo nunca más. Eso, no me separo nunca más. Pero es importante saber que la persona vale por lo que es, no por lo que hace. La vida que viene en la madre ya es alguien, es una persona que hay que respetar y es sujeta de todos los derechos. Y el creador del mundo, Dios, pues es el único que tiene derecho a la vida, a decir hasta aquí llega el límite de una vida, hasta aquí, y nosotros tenemos que cooperar para ser custodios unos de otros. Debemos ser custodios de la vida de nuestros hermanos. Gracias, Padre Carlos. Dios te bendiga. Gracias. Hasta ahora, la visión, la perspectiva de quien ha cometido un aborto y no uno, tres, el caso de Patricia Sandoval. Hasta ahora, la visión y la perspectiva del filósofo, el teólogo y el sacerdote. Hago una pausa y regreso para presentarle a usted la visión y la perspectiva de un médico, además citogenetista y conocedor de la bioética. Vuelvo con esto y con más en este tema de la experiencia traumática del aborto. Muchas gracias, queridos amigos, por sus amables comentarios vía Twitter. Es un grande gusto servir a través de la televisión y además por este medio rápido, inmediato. Durante la semana podemos seguir comentando sobre este y otros temas. Ahora recibo con afecto a Pilar Calva. Ella es médico cirujano, tiene una especialidad en genética humana, una subespecialidad en citogenética, cuenta con una maestría en bioética. Eso entre otras cosas. Bienvenida, Pilar. Hola, mucho gusto, Roberto. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Si digo todo tu currículum, pues se nos va el programa. Mejor hablemos. A ver, es muy valioso que tú, con este currículum, me digas si un feto, un embrión, es un ser humano o es una bolsa de células. Eso lo dice, no lo digo yo. Yo repito lo que dicen los tratados científicos. Todo estudiante de medicina, todo médico, estudiamos embriología, ginecología y genética. Y ahí está la argumentación. Los papás dan la mitad de su material de herencia en sus células sexuales. La mamá aporta 23 libros de la herencia que se llaman cromosomas, papá 23, y en el momento que sucede la concepción, que hasta el día de hoy es definida como el proceso en el cual se unen el óvulo y el espermatozoide. Es un sinónimo de fertilización y fecundación.
El problema es que hoy la OMS trata de modificar conceptos de manera arbitraria. La embriología pone el momento del inicio de la vida. Tan es así que, por ejemplo, cuando nos dicen que un corazón rudimentario muy sencillo late en un embrión de 21 días, el momento cero se puso en la concepción. Cuando el ginecólogo le dice a una mujer, tiene usted 8 semanas de embarazo, su bebé va a nacer entre la semana tal, tal y tal, 36 y 40, que serían en tales fechas, el momento cero lo puso en la concepción. Es decir, todos los tratados de medicina aceptan que es en la concepción, porque en ese momento, por un lado, se completa el genoma humano, pero ese genoma humano es distinto a cualquier genoma, cualquier material de herencia que haya existido. Es distinto a la genética de cada una de las células de la madre. Es decir, la única parte del cuerpo, entre comillas, que tuviera una genética distinta es un embrión. Esa es la demostración de que es otro ser distinto. Entonces, cuando un gobierno, sea el de Chile, el de Argentina, el de México, el de Tinguindín, el de Fantasilandia, cuando un gobierno sale y dice que un embrión no es un ser humano, le está jugando al científico. Y está destruyendo la ciencia por opinión. Por opinión. Con un argumento derriba una verdad, ¿sí? Es científica, exacto. Por ejemplo, las famosas 12 semanas del Distrito Federal. Ajá. Las 12 semanas son 3/4 partes de un libro de embriología. Un estudiante flojo sería feliz con que le guillotinaran las 3/4 partes de un libro de embriología, que son las 12 semanas. Ajá. Un embrión de 12 semanas tiene perfectamente hechecita cada parte de su cuerpo, incluso le podríamos tomar huellas dactilares. A ver, señores, escuchen a Pilar Calva, no digo a los que tienen que escucharla, no le jueguen a la ciencia. Esta mujer es científica, ustedes serán políticos, dedíquense a gobernar, no a matar niños. Tú conoces seguramente a Robert P. George, presidente del Consejo de Bioética de Estados Unidos. Vamos a ver qué nos dice, mire. Prima di tutto e soprattutto è dovere del cristiano pregare per le vittime dell'aborto, della ricerca embrionale e dell'eutanasia, pregare per coloro che sono attivi nella lotta per la difesa della vita umana in tutte le sue fasi e le sue condizioni, e pregare per coloro che sono caduti nel peccato di sottrarre la vita umana, coloro che praticano l'aborto, sono coinvolti nell'eutanasia o distruggono gli embrioni umani nella speranza di far bene ad altri con le cure o in nome della scienza. E poi, oltre alla preghiera, naturalmente c'è il nostro impegno come cittadini. Il medico non ha scelta come cristiano, anche se non è cristiano. Se crede nel grande principio della sacralità della vita umana, lui ha il dovere preciso di seguire la sua coscienza, che significa non fare ciò che gli viene chiesto di fare dalla legge o dal suo datore di lavoro, perché esiste una legge superiore. C'è il diritto naturale, c'è il diritto di Dio che ha la precedenza. Si minano le fondamenta della democrazia stessa quando si permette l'uccisione dei non ancora nati, per esempio, o l'uccisione degli anziani deboli. L'uccisione è una violazione del principio stesso dell'uguaglianza, del pari valore e dignità di tutti gli esseri umani. Questa è la giustificazione della democrazia ed è la bellezza della democrazia. Se tramite i mezzi democratici scegliamo di uccidere gli innocenti, quelli senza voce, rinneghiamo la natura stessa della democrazia. Esto dice el presidente del Consejo de Bioética de los Estados Unidos, y Pilar Calva pues también tiene una especialidad en bioética, así que profundicemos en esto, Pilar. Hay varias escuelas de bioética, ¿no? Una es utilitarista, vamos a coger un embrión y le sacamos hasta las uñas y los pelos a ver de qué nos sirven, ¿no? Y ver los de infelices de Planned Parenthood, hasta vendemos las partes de su cuerpo. Pero la escuela de bioética conservadora, fiel a la vida, dice que se llama una bioética personalista, que en primer lugar se fundamenta en una ética universal. Las otras corrientes, que son 3 más, son relativistas, todo depende, ¿no? Por ejemplo, en la corriente liberal, la mamá no quiere al hijo. ¿Y por qué no preguntamos al hijo si él quiere a la mamá o si el esposo prefiere al hijo o a la mamá? ¿No? Entonces todo se vuelve relativo. La bioética personalista es aquella que se basa en una ética universal, la ética es universal, como una ciencia racional, y su valor es la persona. Todo aquello que ayude al bien de la persona sería éticamente correcto. Aquello que daña a la persona es incorrecto, que es la máxima y el principio de la ética general y de la vocación de un médico. Pilar, para quien quiera conocer más de esto, incluso para quien quiera entrar en contacto contigo, ¿cómo te localizamos? Mi correo electrónico es pcalva@catholic.net.
y la página de internet en la que colaboro, que es es.catholic.net, de español, es.catholic.net. Ahí tenemos mucho material sobre estos temas. Tenemos una campaña de ayuda permanente para las mujeres embarazadas que se llama Baby Match, y una campaña de ayuda para mujeres que han sufrido un aborto espontáneo natural, porque toda mujer que sufre un aborto, incluso espontáneo, sufre la pérdida de un hijo. Para ponerlo en pantalla, pcalva@catholic con th.net. Ok, ¿y el otro? es de español, .catholic.net. Muy bien, gracias Pilar. Danos en 2 minutitos lo mejor de ti. Demos razón de la vida humana en gestación. Muy bien. Por un lado, es el fruto natural del desborde del amor de unos esposos, ¿no? Y aunque no fuera la circunstancia, porque hoy tristemente a vivir una sexualidad banalizada, ¿no? La entregua sexual se da a edades donde no se pueden hacer responsables de un hijo, donde no hay amor, hay utilización de uno a otro. Eso no significa que la vida de esa persona es valiosa en sí misma. Okay. Yo como médico lo sé, que cuando tengo 2 latidos cardíacos distintos, 60 latidos por minuto en el corazón, 200 latidos por minuto en el vientre, porque ahí hay un embrioncito, 120 por nacer, es otro individuo distinto, porque no hay ninguna enfermedad de cardiología donde tenga 2 latidos tan distintos, 60 y 120. Eso. Gracias, Esto hace que los médicos, por un lado, sabemos en nuestro corazón y en nuestra vocación que nuestra misión es defender la vida. Podríamos ser los que hiciéramos el crimen perfecto, tenemos todos los conocimientos, pero de manera natural vamos a defender la vida siempre. Dime en 10 segundos, ¿qué le dices a quien argumenta para qué traer niños que sufren, para qué traer niños pobres, para qué traer niños que no son queridos por sus padres? Es mejor abortarlos. En 10 segundos, ¿qué les dices? La herida que deja una mujer siempre estará. La herida que deja a una sociedad, que yo le transmito que ante un problema hay que tomar una solución violenta, tan violenta como sería matar a alguien que ni siquiera hemos podido enjuiciar. Yo digo de chiste, ¿cómo convenzo que un ladrón no me quite mi reloj si ni me conoce? Si estoy dando el derecho que una madre, porque ya es la madre por biología pura, es su mamá, le doy el derecho que pueda matar a su hijo. Muchas gracias, Pilar. Eres muy amable, mil gracias. Nada. Y ya que hablaste de algún término jurista, hay un término legal que es el siguiente: ante la duda, proteger. Claro. Y me parece que si hay algunos que dicen que hay duda que pueda ser una persona, pues entonces están obligados a protegerlo ante la duda. Vamos ahora a nuestra gustada sección de hagiografía, los amigos de Jesús, porque hoy Marisa nos presentará a un santo muy relacionado precisamente con los no nacidos, o con todos esos niños que quieren nacer. Hola queridos amigos, les saludo con afecto para presentarles hoy en mi sección a San Ramón Nonnato. Le cuento un poco de historia. Sus padres soñaban con la llegada de un hijo. Cerca del pueblo había una ermita dedicada a San Nicolás de Bari, donde la futura madre acudía buscando consuelo y esperanza de gestar esta nueva vida. La Virgen escucha sus ruegos y la vida comienza a germinar. Un día, volviendo de la ermita a su casa, la madre muere. Ramón Folk, el vizconde de Cardona, estaba de cacería y al ver a la mujer tendida en el suelo sin vida, se inclina sobre el cuerpo y como por inspiración divina extrae su daga y rasga el vientre de la mujer, naciendo así el niño. A los pocos días fue bautizado Ramón, que era el nombre del vizconde de Cardona, en agradecimiento por su intervención, quien lo asume como ahijado. Conozcamos su historia. San Ramón nació de una familia noble en Portel, cerca de Barcelona, España, en el año 1200. Recibió el sobrenombre de Nonnatus o no nacido, porque su madre murió antes del parto y tuvo que ser sacado del seno materno mediante una operación urgente y precaria.
ingresó a la Orden de los Mercedarios de reciente fundación y profesó ante el fundador San Pedro Nolasco en Barcelona. Se ordenó sacerdote en 1222 y tras recibir el cargo de rescatador de cautivos fue enviado al norte de África con una gran suma de dinero para rescatar en Argel a varios prisioneros de los musulmanes, pero tras pagar por el rescate de muchos se le acabó el dinero y él mismo se ofreció a cambio de la libertad de varios cristianos más. Durante su cautiverio se dedicó a confortar y alentar a los cristianos y a convertir y bautizar musulmanes. El gobernador, al enterarse de las muchas conversiones, mandó azotarlo en todas las esquinas de la ciudad y luego le perforó los labios para colocarle un candado en la boca. Así pasó San Ramón 8 meses, hasta que San Pedro Nolasco pudo finalmente enviar a algunos miembros de su orden a rescatarle. A su regreso a España, en 1239, fue creado cardenal por Gregorio IX. Su humildad no le permitió cambiar sus vestimentas, ni su pobre celda del convento de Barcelona, ni su austera manera de vivir. El Papa le llamó más tarde a Roma y Ramón emprendió el viaje como el religioso más humilde. Antes de llegar a Roma, cayó enfermo en Cardona, a 10 kilómetros de Barcelona, donde murió el 31 de agosto de 1240 a los 36 años de edad. Su cuerpo reposa en la capilla de San Nicolás de Portel. En 1657 lo canonizó el Papa Alejandro VII y dispuso que su memoria litúrgica se celebre el 31 de agosto. San Ramón Nonatus es el santo patrono de las embarazadas, ginecólogos, parteras, recién nacidos y de las personas acusadas con falsedad. Oh excelso patrono San Ramón, modelo de caridad para con los pobres y necesitados, aquí me tienes postrado humildemente ante tus pies para implorar tu auxilio en mis necesidades. Así como era tu mayor dicha ayudar a los pobres y necesitados en la tierra, socórreme, te suplico, oh glorioso San Ramón, en esta mi aflicción. A ti, oh glorioso protector, acudo para que bendigas al hijo que llevo en mi seno. Protégeme a mí y al hijo de mis entrañas, ahora y durante el parto que se aproxima. Te prometo educarlo según las leyes y mandamientos de Dios. Escucha mis oraciones, amante protector mío, San Ramón, y hazme madre feliz de este hijo que espero dar a luz por medio de tu poderosa intercesión. Así sea. Con esto terminamos, queridos amigos. Ha sido un grande gusto servirle a través de la televisión. Juntos le deseamos que tenga una feliz semana, que Dios le guarde y le sugiero que se quede en la programación de Proyecto 40. Un abrazo con afecto para todo nuestro amable público, particularmente para quien nos ve en Veracruz a través del canal 13.2 de alta definición. Tanto el estado como la ciudad de Veracruz tienen un nombre muy significativo, pues allí se puso la primera cruz de la evangelización en México y así se decía, hay que ver la cruz, hay que mirar a la cruz, ver a cruz. Dios le guarde, feliz semana, gracias, pásela bien.